¿Te has preguntado qué sucedería si un día tus archivos se encontraran secuestrados y tu empresa no pudiera trabajar? Quédate con nosotros, vamos a hablar un poco del ransomware, los efectos que tiene, algunas medidas preventivas y algunas medidas para responder cuando se materialice un incidente de este tipo en tema de ransomware y ciberseguridad. Soy el ingeniero Alfonso López de la empresa Lincos. Les doy la bienvenida a nuestro canal. Si este contenido les es de su agrado, denle like y suscríbanse al canal. Nos van a hacer un gran favor para que este mensaje llegue a más personas. Vamos a traer el día de hoy a colación el tema de la amenaza invisible. ¿Está su empresa en la mira del ransomware? Es muy importante saber antes de empezar que todas las empresas pueden ser presa del ransomware. Algunas pequeñas, algunas grandes. Muchas veces las personas dicen, no, yo no voy a ser presa de ese tipo de ataques porque solamente las empresas grandes están en la mira, solamente las empresas grandes son las que se pueden infectar. Y la realidad es que no. Desde usuarios, computadoras personales, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, todos podemos infectarnos de ransomware. Algunas empresas, hay algún tipo de ransomware que se aloja en los equipos, hace un escaneo de la red, está haciendo un análisis de vulnerabilidades y cuando encuentra una vulnerabilidad en la cual pueda tomar ventaja, este ransomware ataca. Entonces puede durar muchos meses dentro de la organización de forma invisible, de forma silenciosa, haciendo un mapeo de toda la red, haciendo un escaneo de toda la infraestructura de la empresa y cuando encuentra una vulnerabilidad, ahí ataca. Vamos a iniciar con el tema. Primeramente necesitamos definir qué es un ransomware, qué es el ransomware y por qué debería preocuparte. El ransomware es un software malicioso que cifra los datos de la empresa. Esto quiere decir que los archivos no pueden ser legibles. Muchas de las veces se les cambia la extensión o la gran mayoría de las veces podemos reconocer que estamos infectados de ransomware cuando los archivos, en lugar de ser, digamos, .doc de los documentos, son .doc y tienen otra extensión un poco rara. A veces las personas dicen, bueno, les quitan la extensión y lo regresan al .doc, pero aún así el archivo no es legible. Ahorita vamos a ver unas pequeñas muestras de cómo actúa este software malicioso que a pesar de los años que ya tiene desarrollándose, distribuyéndose, es uno de los ataques más peligrosos que tenemos en la ciberseguridad de hoy en día. Otra característica que tiene es que exige un rescate para su recuperación. Manda una pantalla y pide un rescate en bitcoins regularmente y le dice a las personas, si tú quieres recuperar tu información, envíanos esta cantidad en bitcoins y nosotros te haremos llegar la llave para desencriptar todos los archivos. ¿Ok? Entonces, esta característica de este software malicioso, su nombre ransom quiere decir rescate y ware es de software. Entonces es un software de rescate. Forma parte de la gran lista de malware que existe. Es uno de los más peligrosos y es uno de los que tenemos que tener mucho cuidado porque si no le damos el tratamiento adecuado al ransomware, nuestra información se puede perder para siempre
y afectar directamente a la productividad de la empresa, afectar directamente a la información y puede llegar a ser catastrófico. Es por eso que debemos tener sumo cuidado al momento de cuidar nuestros datos, cuidar nuestra información, mantener ciertas medidas para no ser presa de este tipo de malwares, porque puede ser catastrófico para las empresas. Por eso les mencionaba que no solamente se deben de cuidar las empresas grandes, sino también las pequeñas y medianas, aún más las pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen la solvencia económica como para sostener una problemática de ransomware cuando se pierde todo y hay que volver a capturarlo o hay que definitivamente empezar desde cero. ¿Puede un negocio llegar a la quiebra por ese tipo de ataques? Sí es posible. Por eso quédate con nosotros y ahorita vamos a aprender más sobre este ataque malicioso. Ok, entonces, esta es una muestra de el ransomware posiblemente más famoso, es de los más antiguos, es de los más famosos, es el ransomware WannaCry. Si podemos ver ahí, aquí nos envía una ventana de cobro en bitcoins en el cual dice, haznos este pago y nosotros cuando ya tengamos el pago te vamos a desencriptar, vamos a enviar nosotros una llave de desencriptación, le vas a dar clic en el botón de desencriptar y se va a recuperar toda la información. A veces parece, qué fácil, vamos a depositar 300 dólares o 300 bitcoins y vamos a recuperar toda la información, digamos, de un banco, de una tienda de autoservicio, de un hospital, de cualquier empresa. Pero nada nos garantiza de que depositemos en esa cuenta y realmente nos envíen el desencriptado de los archivos. Entonces, si ustedes se fijan aquí al lado de la ventana, podemos observar cómo están los archivos JPGs, PNGs, que son archivos de imagen, archivos de texto.doc, pero tienen otra extensión diferente a la que es la original, que vendrían siendo, por decir, 1.png, traen otra extensión. Aunque uno borre esa extensión, el archivo sigue ilegible. Ahora imagínense que esos archivos que se ven ahí en la lista son bases de datos, son tablas de Excel, en las cuales pueden tener registros de clientes, registros de proveedores, pagos de nómina, pueden tener toda la administración en un archivo de estos y no es posible consultarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de ataques. El laberinto del ransomware o el laberinto del ataque, cómo el ransomware se infiltra en su negocio. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cómo el ransomware llega a dar a nuestros negocios. Porque a veces no tomamos en cuenta una serie de medidas para poderlo prevenir y podemos nosotros con esas medidas evitarnos las pérdidas cuando el ataque ya está materializado. Una de ellas, y muy posiblemente la que más propagación tiene, es el phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es una técnica de ingeniería social, es una forma de engañar al usuario para que ejecute un programa o haga una acción, ya sea visitar una página, descargar un archivo de un correo electrónico. Esta forma de ataque muy posiblemente es de las más antiguas. El phishing es un ataque de los más antiguos que existen. Entonces, si no le ponemos atención al phishing, podemos ser víctimas no solo de ransomware, podemos ser víctimas de una gran cantidad de estafas. Entonces,
hay que tomar en cuenta que este tipo de correos se hacen pasar por correos que son verídicos, de fuentes legítimas, pero realmente están o suplantando una identidad o nos están enviando información falsa, por decir. A veces nos ha tocado que nos envían un correo de un banco donde el banco nos dice que nuestra cuenta va a quedar bloqueada, o nos puede decir que recibimos un depósito, o nos puede decir que se hizo un retiro con nuestra cuenta, pero hay que darle clic a un botón. O también nos pueden enviar, y es muy común en las empresas, que nos envíen órdenes de compra falsas o nos envíen facturas o se haga pasar todo este tipo de correos de forma engañosa para que el usuario, sin darse cuenta, descargue el software malicioso y lo ejecute. Es por eso que es importante tener un entrenamiento del personal para que logre reconocer el phishing. Es de los ataques más antiguos, pero sigue siendo de los más efectivos. Vamos a ver un ejemplo del phishing. Ahí está, un correo de Amazon donde le manda al usuario que su cuenta ha sido suspendida. Uno de los primeros elementos que hay que fijarse del phishing es la cuenta de correo. Si vemos, la cuenta de correo se llama amazon.service, pero en el arroba dice arroba 013802mail.com. Nos damos cuenta que no es un dominio legítimo, es un dominio muy sospechoso. Otro elemento importante es que dice Der Amazon Customer, o sea, quiere decir querido cliente de Amazon. No vienen datos de nosotros, nuestro nombre completo. Algunas veces en correo de phishing sí viene nuestro nombre completo. No es garantía del que no venga nuestro nombre, de que es que viene mi nombre, ya no es phishing. No, son elementos que hay que identificar. Número uno, el subject del correo electrónico es de pánico. Ese es número uno. Por decir aquí, dice cuenta suspendida. Posteriormente, hay que revisar el mail. En este caso, estamos viendo la cuenta de correo electrónico. Algunos correos electrónicos solamente aparece el nombre y no vemos la cuenta. Es muy importante darle clic al nombre para que nos despliegue la cuenta de correo, así como se ve aquí en la pantalla, donde dice Amazon Service, pero enseguida viene el correo electrónico y ya observando el correo electrónico, el dominio del correo electrónico que es 013802mail.com, ya nos estamos dando cuenta que no es un correo legítimo. Posteriormente, en la parte donde debería de venir el nombre, viene un Der Amazon Customer. Eso quiere decir que ni siquiera saben a quién se están dirigiendo y se supone que esa cuenta va a quedar bloqueada. Posteriormente viene desarrollado el cuerpo del correo como si realmente fuera Amazon el que está enviando el correo. Este es un ejemplo. Hay correos más difícil de identificar, por decir un ejemplo, a veces pudiera ser amazon.com, pero en lugar de la O la cambian por un cero. Entonces sería Amazon con cero. Algunas empresas, todos esos dominios, los compran por seguridad para que no vayan a engañar a sus usuarios. Pero hay otros un poco más complejos. Imagínense, Amazon en lugar de O0 service.com puede sonar legítimo, pero ya a final de cuentas nos vemos los otros elementos y nos damos cuenta que no es legítimo. Entonces hay que tener mucho cuidado para identificar este tipo de correos phishing o correos de engaño de ingeniería social. Otra forma de cómo el ransomware llega a alojarse en nuestras empresas es en las vulnerabilidades de software. A veces por errores de código o por vulnerabilidades encontradas en los sistemas operativos
en los software administrativos, en toda la cantidad de software que estamos nosotros utilizando, los ciberdelincuentes pueden encontrar agujeros de seguridad. ¿Qué quiere decir? Los ciberdelincuentes se dedican a estar testeando todos los software, todos los sistemas, de tal manera de que buscan la manera de encontrarle una vulnerabilidad, la cual puede ser explotada. Entonces, cuando este ciberdelincuente encuentra una vulnerabilidad en el software, es como si le abriera una puerta trasera en la cual puede colocar el malware en un equipo, ya sea ese servidor, equipo de cómputo. Este tipo de malwares, algunos de ellos tienen inteligencia artificial que hacen el escaneo de la red, entran a una computadora con privilegios de usuario y posteriormente escalan a privilegios de administrador, y ahí es cuando pueden propagarse, hacer ataques laterales hacia otros equipos como servidores, etcétera. Vamos a suponer un ejemplo. Una máquina de un auxiliar de contabilidad le dio clic al ransomware, ya sea por un correo de phishing o por alguna vulnerabilidad de software, se alojó o tuvo una puerta trasera y una persona maliciosa alojó y activó el ransomware en el equipo. Esa persona en la red, esa persona no tiene un privilegio como administrador y muy posiblemente no pueda hacer mucho más, digamos, no pueda tener más alcance dentro de toda la red telemática de la empresa, pero el ransomware busca la oportunidad y está haciendo un constante escaneo para hacer una escalada de privilegios y posteriormente tratar de alojarse donde considere que existe la mayor información crítica de la empresa. Por ejemplo, un servidor, si el ransomware está haciendo un análisis de vulnerabilidades y encuentra que un servidor es vulnerable, le encuentra un agujero de seguridad, lo primero que va a hacer es ir a alojarse al servidor y va a ejecutarse y se va a activar en el servidor que entró inicialmente por la computadora del auxiliar de contabilidad o con la persona que está haciendo una práctica dentro de la empresa o con cualquier otro tipo de persona que esté allegada a la empresa. Puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser cualquier empleado. Una persona que traía una memoria USB, que traía música de su casa, pero esa memoria USB venía infectada, la coloca en el equipo de cómputo para estar haciendo la limpieza y escuchando música al mismo tiempo, y esa memoria traía un ransomware. Entonces hay muchas maneras de cómo esta peste cibernética se pueda propagar en las empresas. Seguimos, una descarga maliciosa. A veces entramos en algunos sitios no muy legítimos de los cuales podemos hacer descargas de software que se está alojado ahí. Por ejemplo, a veces necesitamos cierta utilería para desarrollar nuestro trabajo, pero esa utilería está para no pagar la licencia. Uno entra a lugares para hacer la descarga del software pirata. Existen muchos sitios que ni siquiera aportan el software, sino que engañan al usuario de que tienen el software, descargan un instalador y no es ni siquiera el software. Algunas de las veces sí es el software y la herramienta para craquear el software contiene el malware. En otras de las veces ni siquiera eso. Entonces, hay muchas páginas, videos en YouTube de personas que hacen
ingeniería social, muy parecida a lo del phishing, pero que incitan al usuario a que descarguen algún tipo de software o en redes sociales. Puede ser también de que de forma pasional le digan a una persona, fíjate que soy un hombre o una mujer que está interesado en ti, ahí te va mi foto para que me conozcas y resulta que en la foto viene esteganografiado el malware. Esteganografía quiere decir la manera de cómo adjuntar un archivo en otro. Por ejemplo, un malware en una fotografía, en un archivo PDF, en un archivo doc, Excel, etcétera. Entonces parece ser que el envío del archivo es legítimo, que se está obteniendo de una página web, de una red social, de un WhatsApp o de cualquier otro lugar, pero resulta que trae el ransomware ahí alojado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a descargar. Es por eso que hay que poner políticas de seguridad en el tema de las descargas, en el tema del uso de memorias USB, en el tema de los correos electrónicos, mantener al personal capacitado para que detecte el phishing, entre otras cosas. Pero aquí les va. ¿Cómo proteger a la empresa? ¿Cómo vamos a proteger a la empresa? Hay muchas más, pero aquí traemos a colación 5 medidas preventivas contra el ransomware. Son medidas muy básicas, pero son medidas que las debes de tener ya en tu empresa. Ya. No nos estamos yendo a algo muy sofisticado, no nos estamos yendo a algo que no pueda implementarse, que necesite un equipo de ciberseguridad súper avanzado. No, estas medidas son básicas y son preventivas y cualquiera de algún departamento de TI que tengas en la empresa o tú, si eres departamento de TI, las puedes aplicar. Número 1, actualización periódica de software y dispositivos. ¿Qué quiere decir? De que si vamos a suponer un sistema operativo Windows Server, los atacantes están todos los días testeando, encontrando alguna vulnerabilidad que pueda ser explotada y boom, me encuentran una forma de cómo tomar posesión del equipo e implantar un malware o incluso tomar control del equipo. Entonces, resulta que esa vulnerabilidad se hace famosa, se conoce, alguna persona que la descubre, la registra, le da un nivel de prioridad. Hay una forma de cómo clasificar las vulnerabilidades en CBSS, donde se les da el nivel del riesgo, si es crítico, si es alto, medio, bajo, y se les da cierta calificación. Entonces, se registra la vulnerabilidad, se registra su calificación y clasificación. Entonces las empresas, en este caso estamos tomando como ejemplo a Microsoft Windows Server, es informada de la vulnerabilidad y lanza un parche de seguridad para que sus equipos al momento de actualizarse, esa vulnerabilidad ya quede parcheada. Si yo mi servidor no lo he actualizado, va a seguir vulnerable a ese tipo de ataques recién descubiertos. Entonces, es necesario mantener todos nuestros sistemas periódicamente actualizados. Muchas de las veces los servidores que están manejando producción no pueden tener las actualizaciones automáticas, incluso nuestros propios equipos personales. A veces necesitamos reiniciar y se manda a actualizar y tarda mucho para reiniciar. Entonces dice la persona, no, es que no puedo mantener mis actualizaciones automáticas porque me genera ese tipo de inconvenientes, mucho más cuando estamos hablando de servidores. Entonces, es necesario realizar una programación de actualizaciones
para que cada cierto tiempo, cada fin de semana o alguna noche, cada 2, 3 días, ya depende de cada situación en particular, pero que se hagan este tipo de actualizaciones. También los equipos de telecomunicación, los firewalls, los switch, los controladores de Wi-Fi, también pueden padecer vulnerabilidades y es necesario que también actualicen el firmware de esos equipos de forma periódica. Número 2, implementación de firewall y antivirus avanzados. ¿Por qué menciono antivirus avanzados? Porque no todos los antivirus pueden torear al toro del ransomware. El ransomware se está todo el tiempo innovando su forma de ataque. Ahorita hay un modelo de negocios que se llama RAAS o RAAS, que quiere decir Ransomware as a Service, o sea, ransomware como servicio. Hay atacantes, hay personas maliciosas que ofrecen el ransomware como servicio. Entonces, quiere decir que esta peste cibernética se está actualizando, cada vez es más sofisticada, ya trae inteligencia artificial y un antivirus tradicional no nos va a servir para esto. Necesitamos algo que tenga todavía más sofisticación como un XDR. Ahorita vamos a ver algunos que están en el mercado y algunas soluciones que hay y qué es un XDR y cómo funciona. Es importante implementar un firewall, pero es muy importante que sea firewall de última generación, porque el firewall de última generación detecta comportamientos en la red y si hay un comportamiento malicioso, lo bloquea con una función que se llama IPS o de respuesta a intrusiones, o pudiera ser un IDS, que es una detección de intrusiones. Entonces, estos mecanismos, muchos de los firewalls de última generación ya los tienen. No solamente es bloquear puertos, sino que también filtran comportamientos maliciosos de la red. Ahorita vamos a ver algunas medidas en dado caso de ser infectados por un ransomware, qué es lo que se tiene que hacer, y la primera de ellas es desconectar de la red. Entonces el firewall automáticamente aísla en dado caso de que encuentre que un ransomware está queriendo hacer un ataque de pivote dentro de nuestra red. Otra importantísima es copia de seguridad regular y almacenamiento en la nube. Lo recomendado cuando hacemos copias de seguridad es tener más de 2 medios de almacenamiento. Podemos tener una NAS física en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué es una NAS? Pues es es un dispositivo de almacenamiento donde se colocan varios discos duros y se puede acceder por medio de la red para guardar nuestros respaldos. Se puede tener, lógicamente, ese es un mecanismo de almacenamiento, pero es importante tener otro como respaldo del respaldo. O sea, podemos utilizar la nube, que ahorita la nube es una herramienta prácticamente imprescindible para las empresas, en las cuales se puede también tener un respaldo en la nube y un respaldo físico. Lo recomendado es tener mínimo 2 mecanismos de respaldo. El número 4 es la capacitación constante del personal en materia de ciberseguridad. Ahorita vimos una pantalla con el phishing y hicimos el señalamiento de algunas partes básicas de ese correo electrónico. Entonces es importante capacitar al personal para reconocer los correos maliciosos, para reconocer las páginas maliciosas, para concientizarlo de no andar en lugares no convenientes dentro de la red, en páginas web que pudieran ser maliciosas.
no tener contacto con desconocidos en las redes sociales, de ser posible tener bloqueadas las redes sociales o tratar de identificar cuando una persona se quiere acercar con comportamientos maliciosos, ya sea queriendo enviar archivos o algo así por el estilo, o que le den clic a algún tipo de páginas. Entonces, concientizar a las personas que todo ese tipo de comportamientos puede causarle la infección de ransomware a la empresa. Y como número 5, la segmentación de red. Es muy importante poner seguridad en la red. ¿Qué es la segmentación de red? Vamos a suponer que tenemos un equipo de comunicación, un switch, y tenemos 5 departamentos. Tenemos el departamento de administración, el departamento de contabilidad, el departamento de mercadotecnia, el departamento de producción y el departamento de ventas. Tenemos 5 departamentos que muchas veces no hay necesidad de que haya comunicación de un departamento a otro. Entonces, la idea es segmentar la red de tal manera de que solamente tengan comunicación los equipos que realmente necesitan tener comunicación y se mantengan lo más aislados posible. Vamos a suponer que un departamento de ventas es infectado con un ransomware, y para que no se vaya donde está la base de datos o para que no infecte a los de administración o de contabilidad, se está solamente comunicándose con otros equipos del departamento de ventas, o incluso puede quedar totalmente aislado de toda la red y solamente tener salida a internet. Eso ya depende de cada una de las empresas, pero la segmentación de red es básica como un apoyo a la seguridad. Ninguna de estas 5 medidas es infalible y ninguna de estas 5 de medidas per se van a evitar la infección del ransomware. La ciberseguridad es la sumatoria de muchas disciplinas, es la sumatoria de muchos, la ciberseguridad es la suma de muchos elementos que van a influir para que se lleven a cabo las prácticas de ciberseguridad. No es de que, ya tengo todo actualizado y ya voy a quedar siendo infalible. No, es importante aplicar las 5 y más. Las 5 y más. Si es posible, realizar auditorías de ciberseguridad periódicas basadas en alguna norma internacional como la ISO 27001, como la NIST 800, la PCI DSS, entre otras. No importa la que más les guste o se acomode, pero es importante utilizar estándares internacionales para aplicar nuestra seguridad en nuestras empresas. Ahorita solamente estamos viendo 5 medidas básicas preventivas que se deben de tener sí o sí. Planes de acción en caso de infección de ransomware. Muy importante. Paso número 1. Si una persona detecta que se infectó de ransomware, vamos a suponer un usuario, para eso la capacitación es básica, para que aprendan a detectar el ataque. Le apareció la información encriptada, le apareció una ventana donde le pide rescate, el usuario ya sabe que es en ransomware. Antes de cualquier cosa, evitar el pánico. Antes de cualquier cosa, evitar el pánico. Aislamiento inmediato. ¿Qué quiere decir? Desconecta el equipo de la red para que la peste cibernética no tenga la capacidad de propagarse a otro equipo. Se aísla de la red. No hay que apagar el equipo. Ojo, lo repito, no hay que apagar el equipo ni reiniciar el equipo. Posteriormente del aislamiento, hay que realizar una evaluación de la situación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está sucediendo? ¿Es un ransomware? ¿Tengo información encriptada? Posiblemente me trabaje el sistema, posiblemente no. Posiblemente me dañó la base de datos, posiblemente no. Posiblemente me dañó algunas cosas, posiblemente no.
Entonces, ya sabemos, ya identificamos, ya aislamos el equipo, ya identificamos qué tipo de malware o de ataque es el que se está presentando. Posteriormente, notificar y comunicar al personal encargado de la tecnología en la empresa. Si tú eres el personal encargado de la tecnología, entonces hay que brincarse al paso siguiente. Si no, si eres una persona que eres un usuario de la empresa, del departamento de ventas, administrativo, marketing, producción, etcétera, etcétera, es necesario informar al personal y a toda la demás empresa. Y si tú eres de TI, es importante comunicarle a toda la empresa lo que está sucediendo para que los usuarios tomen las medidas necesarias e identifiquen si también han sido víctimas de este ataque. Punto número 2, contención y erradicación. ¿Qué quiere decir? Instalar un software anti-malware para que no se siga propagando dentro del equipo. Y erradicación, en algunos casos, no en todos, ni todos los malware, la clave de desencriptado se encuentra en la memoria RAM. Entonces, algún especialista puede extraer esa memoria RAM. Por eso es importante no apagar el equipo, por eso es importante no reiniciar el equipo, porque un especialista puede extraer la memoria RAM y por medio de unas herramientas de análisis forense, extraer esa clave de desencriptado y poder recuperar los datos que se encuentran encriptados. No es el caso de la gran mayoría, no es el caso de todos los tipos de ransomware porque hay muchos, pero pudiese ser una posibilidad. Entonces, es necesario realizar este tipo de prácticas y recurrir a todas las posibilidades posibles para la recuperación de datos. Pero si desde ya tomaste las medidas preventivas, posiblemente tienes un respaldo muy actualizado de la información y haces un formateo del equipo y con tu respaldo regresas la información al equipo y muy posiblemente sean solamente días de producción perdidos y no años, como en algunos casos donde no se cuenta con respaldo. Entonces, es importante que desde ya tomes en cuenta las medidas. El ransomware es, una peste cibernética que está cada vez más famoso, cada vez más hace ataques más dirigidos. Ahorita es el reto de la ciberseguridad a nivel internacional de los más grandes que tenemos y hay que tener mucho cuidado porque cuando ya está activado el ransomware, cuando el equipo ya no hay manera de extraerle la memoria RAM, cuando no se cuenta con un respaldo, cuando ya infectó todo el equipo, toda esa información no es recuperable. Repito, no es recuperable. Existen herramientas en la página No More Ransom. Existen algunas herramientas para revertir cierto tipo de ransomware, pero ese tipo de ransomware son ransomware antiguos, no son ransomwares modernos, como les digo, salen cada día más, hay cada día más ransomware modernos, hay una mejora de esta peste y se está implementando inteligencia artificial y están saliendo cada vez más sofisticados. Entonces, los atacantes van un paso adelante
desgraciadamente las medidas de seguridad y entonces necesitamos sí o sí aplicar medidas preventivas en la empresa ya, hoy. Entonces, estos planes de acción son también planes de acción básicos, que te pueden ayudar en dado caso de que puedas padecer un incidente con ransomware. Puntos clave adicionales. No entres en pánico, mantén la calma y sigue el plan de respuesta. Es muy importante no entrar en pánico, mantener la calma, informar al personal capacitado, al personal encargado de la tecnología. Si el personal que está encargado de la tecnología necesita apoyo, contactar con un especialista, contactar con una empresa especialista en ciberseguridad, especialista en este tipo de ataques y recibir un apoyo para lograr hacer un plan de contingencia. Ojo, y lo voy a repetir aquí. Si no se sigue con el plan de respuesta y el ransomware ya se anidó, no va a existir la forma de recuperación de la información. Documenta todo. Ese es el paso número 2. Todo. Hay que registrar todo lo que se hizo durante el proceso de respuesta. Cumplí. Vamos a regresar la diapositiva. Aislé el equipo, documentarlo, desconecté de la red. Evaluó la situación. Es un ransomware, hace este tipo de comportamiento, encriptó el archivo. Importantísimo describir cuál es la extensión del archivo encriptado. Se notificó, a quién se le notificó, cómo se contuvo o qué prácticas se hicieron para contener el ransomware, si es que se erradicó con alguna herramienta y si se recuperaron los datos. Todo eso se tiene que documentar. Y es importante también hacer una base de datos de aprendizaje para que si esta situación se presente, capacitar al personal y tomar en cuenta este plan de contingencia para no empezar desde cero, para ya empezar con una experiencia que tenga la empresa ya histórica. Busca ayuda profesional. Si no tienes experiencia en la respuesta a incidentes de ransomware, es importante contactar con expertos en ciberseguridad. Nosotros en Lincos somos expertos en ciberseguridad, somos expertos en auditoría, somos expertos en respuesta a incidentes, somos expertos en implementación de mecanismos de seguridad y podemos ayudarles con mucho gusto. Ya por último, vamos a ver las soluciones que hay en el mercado. Gartner es una empresa que se dedica a testear equipos de comunicación y equipos de o soluciones de comunicación y soluciones de seguridad. En este caso, hace cuadrantes, hace testeos y en este caso estamos hablando del XDR. ¿Qué es el XDR? Es un Extended Detection Response. El antivirus tradicional, ahorita que estábamos mencionando el antivirus tradicional, es la forma más básica contra el malware. O sea, cada malware que se encuentra se clasifica o se le hace una firma, un hash, se hace una firma del archivo y el antivirus tradicional tiene una base de datos que los fabricantes cada tanto tiempo le cargan en una actualización la firma de los malwares modernos, de los malwares nuevos. Entonces, si ese malware es conocido, el antivirus muy posiblemente lo puede bloquear. Pero si ese malware es muy nuevo y no es conocido y no se conoce la firma, lo más seguro es que el antivirus no lo detecte. Entonces, para eso es necesario una herramienta que utiliza la inteligencia artificial
que puede detectar el ransomware más nuevo. No es infalible, pero es mucho más efectiva que un antivirus tradicional. Es el EDR o el Endpoint Detection Response o detección respuesta en endpoint. Pero como el ransomware no solamente se aloja en equipos de cómputo, también se propaga a través de correos electrónicos, también se propaga a través de dispositivos de red, también se propaga en la nube. Es por eso que el mercado sacó una solución que extiende el EDR o el endpoint, que no solamente protege los endpoints, sino también protege la red, también protege la nube, también protege el correo electrónico, también protege incluso, hay soluciones de XDR que tienen para el Office 365, en el cual todos los documentos de Office 365 están siendo constantemente analizados para que no tengan un malware malicioso en su contenido. Entonces, por eso se llama Extended Detection Response, que no solamente se enfoca en una computadora, en un equipo de cómputo, sino que su solución es más extendida hacia otras partes. Entonces, ¿cómo funcionan estos XDR? Estos XDR tienen una sandbox, una caja de arena, que es una virtualización aislada donde se ejecuta el archivo o en el caso de la red, se estudia el comportamiento de los paquetes y si detecta por medio de la inteligencia artificial que es malicioso el comportamiento, lo va a bloquear. No necesita conocer la firma. Con el solo hecho de que el archivo tenga un comportamiento malicioso o el paquete que está viajando en la red tiene un comportamiento malicioso, en ese momento lo bloquea, en ese momento responde. Aquí vemos en el cuadrante de Gartner las soluciones que hay en el mercado. Vemos a la cabeza CrowdStrike, vemos ¿cómo se llama? La opción XDR de Microsoft 365, SentinelOne, Palo Alto, Trend Micro, entre otras. Esos son, digamos, los líderes, los punteros de XDR. Nosotros en Lincos no estamos casados con ninguna marca de XDR y podemos realizar la implementación de la marca con la cual se sientan identificados. Nosotros podemos ayudarle a su empresa a tratar de mitigar y a no ser víctima de esta peste cibernética que puede llegar a destruir un negocio. Puede perderse la información y es importantísimo generar conciencia de que el activo más importante de las empresas de hoy en día es la información. Y si esa información no se protege de manera adecuada, muy posiblemente puede llegar a ocasionar catástrofes dentro de la empresa. Con esto me despido, quedamos a sus órdenes. Aquí tienen nuestra página web, lincos.com.mx. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que compartan, que comenten. También respondemos las preguntas que nos hacen por medio de las preguntas, de los comentarios en YouTube. Si nos buscan en las redes sociales, también generamos contenido ahí de valor que les puede interesar en materia de ciberseguridad y en materia de telemática, en redes, en tecnología. Estamos a sus órdenes, estamos para servirles. Su amigo Alfonso López, ingeniero de Lincos. Un grato saludo.